Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza y seré quien modera esta mesa titulada Ecología aplicada, Restauración, Ecología y Fauna Edáfica, perteneciente al Programa de Maestría en Cambio Climático y Biodiversidad, MCCB. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. La doctora Luz Adriana Pérez Solano es bióloga por parte de la Universidad Veracruzana y realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Ecología AC INECOL. Sus líneas de investigación se especializan en ecología, conservación y manejo sustentable de la fauna silvestre. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. También contamos con la participación de la doctora Carla Marían Rodríguez Hernández, quien se especializa en ecología de comunidades, particularmente en el estudio de interacciones y redes bióticas, parámetros epidemiológicos e índices de diversidad. En el ámbito de la docencia, ha impartido asignaturas de ciencias biológicas en bachillerato, licenciatura y posgrado, combinando la docencia e investigación de manera Dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en este momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores docentes de trabajo terminal. En este caso, en el minuto 8, yo voy a levantar la mano, nada más para que identifiquen el sonido. Esto significa que tienen 2 minutos más para ir cerrando, ¿ok? Vamos a iniciar entonces con nuestro primer estudiante, quien es Alan Chaparro Santiago, quien nos va a presentar su trabajo titulado Establecimiento de una línea base para la restauración de manglar en Laguna de Cuyutlán, Colima, México. Adelante, por favor. Gracias. Voy a presentar pantalla. Listo. ¿Me podrían confirmar nada más si ya la ven, por favor? Sí, adelante. Ok, bueno, pues buenas tardes. Mi trabajo, como ya se comentó, tiene por título Establecimiento de una línea base para la restauración del manglar en Laguna de Cuyutlán. Mi nombre es Alan Chaparro y la directora de este trabajo es la doctora Rocío Sortibrán. Bueno, voy a comenzar dándoles una pequeña introducción. Como muchos de ustedes ya saben seguramente, los manglares son muy importantes a nivel mundial por 2 razones principales. Una es por la cantidad de servicios ecosistémicos que brindan a la humanidad y además por su capacidad de constituir un reservorio de carbono muy importante a nivel mundial y su papel como hábitat de diferentes especies, una gran diversidad de especies, de hecho, algunas de ellas categorizadas en peligro de extinción. En la gráfica que ustedes pueden ver del lado derecho, resalto mucho el tema de su capacidad como almacenamiento de carbono. De hecho, los manglares están catalogados entre los principales ecosistemas que más carbono almacenan a nivel mundial. Ahí se puede ver una gráfica comparativa entre distintos tipos de ecosistema y se puede observar claramente cómo es que en la parte de suelo es donde más carbono almacenan este tipo de ecosistemas. Sin embargo, algo que resalta es que a pesar de su importancia, pues este tipo de ecosistemas también están sujetos a una serie de amenazas, principalmente antrópicas, pero también derivadas del cambio climático, lo cual está reduciendo dramáticamente su extensión a nivel mundial. En el caso de México, pues no es la excepción. Particularmente en todos los estados se presenta una reducción significativa y en el estado de Colima, que es donde se concentra este trabajo, el área de distribución del manglar se ha reducido dramáticamente, aproximadamente un poquito más del 50% en 40 años, en un periodo que va de 1971 al 2015. Y es por esta razón que el objetivo de este proyecto es realizar el levantamiento de una línea base
en sitios potenciales para la restauración dentro del vaso 4 de la laguna de Cuyutlán. Analizando las características ecológicas o condiciones ecológicas del sitio y la cuantificación de reservas de carbono. Esto con la idea de generar información para el diseño y la implementación de proyectos de restauración. Si bien ya han existido algunas iniciativas en la zona, lo cierto es que muchas iniciativas se basan en acciones aisladas de reforestación y muchas veces se han ejecutado sin tener un entendimiento claro de la dinámica del ecosistema y de las condiciones de disturbio, que de hecho en esta área las principales condiciones de disturbio son la pesca y la extracción de sal y también el desarrollo del complejo industrial del puerto de Manzanillo. Bueno, en el área de estudio, como lo pueden ver en la imagen de la izquierda, la laguna de Cuyutlán cubre una superficie importante, de hecho es una de las lagunas más extensas en la vertiente del Pacífico y está constituida por 4 vasos reguladores. El vaso 1, que es donde se encuentra el puerto de Manzanillo, el vaso 2, que es un vaso, digamos, como regulador del agua que entra hacia el puerto de Manzanillo, y el vaso 3 y 4, que en teoría tienen un mejor estado de conservación del sitio. De hecho, estos 2 vasos son considerados sitios Ramsar. En particular, este estudio se concentra en el vaso 4 de la laguna, y lo que se hizo en este trabajo fue diferenciar 3 áreas. 2 zonas potenciales de restauración, que son las que se encuentran en las orillas, digamos, de la laguna, y un sistema de referencia, que es el que presentaba las condiciones ecológicas o al menos de estructura de la vegetación menos dañadas y que se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros, 1.5 más o menos, de las superficies de restauración. Las 3 áreas, cada una de ellas tiene una superficie aproximada de 1.2 hectáreas. En ellas se hizo una distribución de diferentes sitios de muestreo. En las zonas potenciales de restauración son 5 en cada una y en el sistema de referencia son 6. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, a nivel metodológico se hizo un levantamiento de vegetación en cada uno de estos sitios de muestreo. Se distinguieron 3 estratos de manglar de acuerdo a su altura. Un estrato denominado arbóreo, digamos que era el estrato más alto, un estrato intermedio y un estrato en el que se muestrearon todas las plántulas de manglar, iguales o menores a 1.3 metros de altura. Para este muestreo, no solo tenía la intención de conocer la estructura y composición de la vegetación de manglar, sino también a partir de esto y de ecuaciones alométricas determinar la cantidad de carbono que se encontraba en la biomasa aérea y en la materia orgánica superficial. Por otro lado, se analizó el componente suelo, fauna y agua en 2 temporadas contrastantes del año, primavera y verano, o lluvias y secas. Y para esto, en el suelo se sacaron unas muestras por medio de un nucleador de los primeros 30 centímetros de profundidad del suelo, y con esto se determinó la cantidad de carbono que se encontraba en este componente del ecosistema. Para el caso de la fauna se trazaron transectos de 200 metros de longitud por 6 metros de ancho en cada una de las áreas y se realizaron muestreos matutinos de 6 a 10 de la mañana y los muestreos consistían en identificar sonidos, rastros, huellas o avistamientos directos, ¿no? Y también se levantaron muestreos de agua, esto para determinar cómo estaban las características químicas de este componente en cada uno de los sitios. Es importante destacar que cada sitio de muestreo tiene una superficie de 3.1416 metros cuadrados, eran básicamente círculos para el caso del muestreo de la vegetación, del suelo y del agua. La fauna eran transectos. ¿Cuáles fueron los resultados y bueno, qué discusión hay alrededor de esto? En primer lugar, la vegetación de las 3 áreas era vegetación monoespecífica, únicamente se detectó mangle blanco o laguncularia racemosa. Se encontraron diferencias entre los criterios que se evaluaron en la altura, en el diámetro, a la altura del pecho y la densidad, pero ya cuando se hizo el análisis estadístico entre zonas de muestreo y criterio, solamente se encontraron diferencias significativas en la altura y en la densidad. Básicamente esto lo que representa es que pues evidentemente el sistema de referencia presentaba una mejor composición y estructura de la vegetación en relación con los sitios potenciales de restauración. Y esto nos lleva a 3 puntos importantes de la discusión. Primero,
de acuerdo con otros estudios que han estado cerca de la zona, pero no específicamente en este sitio, sí se encontraba vegetación mixta entre mangle blanco y mangle rojo. Sin embargo, aquí solamente se encontró mangle blanco. Esto sugiere que la vegetación del área seguramente es monoespecífica, pero sí se sugiere ampliar un poco más la superficie del sitio porque es posible que exista composición de la otra especie, ¿no? Y que algo esté afectando su desarrollo. Otra cosa importante es que, pues definitivamente la complejidad estructural de los sitios potenciales de restauración detecta un nivel importante de degradación. De hecho, en algunos sitios no se detectó vegetación. Y una cosa más es que en todos los sitios de muestreo, tanto del sistema de referencia como de los sitios potenciales de restauración, no se encontraron plántulas de manglar. Esto da como sugerencias de que el sitio se encuentra en un proceso de sucesión arrestada que no está permitiendo la regeneración del manglar y que esto se conecta a su vez con los resultados del agua que les voy a mostrar más adelante y que básicamente lo que muestran es que en los tres sitios, pero específicamente en las zonas potenciales de restauración, hay altos niveles de salinidad. En cuanto al carbono almacenado en biomasa y suelo, se encontraron cantidades significativas en el suelo. También había, digamos, en el carbono aéreo, pero pues menor debido al nivel de degradación. Y esto coincide con otros estudios. Incluso coincide con la gráfica que les mostraba de un estudio muy reciente en donde la máxima cantidad de carbono almacenado en los manglares es a nivel de suelo. Por otro lado, también es importante mencionar que de acuerdo con algunas estimaciones en el sitio de estudios previos, las cantidades que nosotros determinamos o encontramos de carbono fueron relativamente más altos en relación a las estimaciones que se han hecho. Y bueno, otra cosa importante es que sí existen diferencias significativas, pero digamos que al menos en la primavera estas no fueron significativas, solamente en el verano, y esto pues indica que el componente suelo del ecosistema sigue manteniendo cierto nivel de conservación a diferencia de la vegetación. Con la fauna que pasó, bueno, en el caso de las aves se encontró una riqueza y una diversidad muy importante, pero algo que es importante destacar es que en las temporadas y en todos los sitios, la zona potencial de restauración 1 destacó con la mayor abundancia y con la mayor riqueza en la primavera de especies. En el caso de los mamíferos, no hubo un patrón, en realidad se encontraron diferentes mamíferos en todos los sitios, pero algo que destaca es que habían algunas especies en peligro de extinción y que son parte de la parte más alta de la cadena trófica, como es el Leopardus pardalis o Eria barba, que también se encontraron rastros en las áreas o zonas potenciales de restauración. Estos dos puntos, al menos para estos dos grupos de animales, reflejan dos cosas importantes. Primero es que, aunque existe un nivel de degradación, en algunos estudios o la literatura se menciona que cuando todavía se encuentra cierta diversidad de especies, específicamente de aquellos que están en el eslabón más alto de la cadena trófica, puede reflejar cierto nivel de conservación en la matriz del paisaje. Entonces, estos sitios, aunque están degradados, todavía pueden estar siendo proveedores de ciertos zonas de refugio, alimento para mantener a las especies. La otra es que también existe, por otro lado, una teoría de que los sitios degradados generan un potencial o un incremento en la disponibilidad de recursos. Esto pues también puede verse reflejado y existen otros estudios, incluso uno muy similar en la península, en donde también se encontró una gran diversidad de aves en zonas degradadas y puede estar coincidiendo y reflejando un patrón. Algo también importante es que hubo solo 10 especies específicas de la zona o el sistema de referencia que podrían contribuir como posibles indicadores de la calidad del ecosistema en el manglar. Y bueno, en el caso de los mamíferos, el hecho de estarse moviendo también entre sitios degradados y no degradados, pues refleja quizás un patrón de conservación de la matriz del paisaje. Para los reptiles se encontraron muy pocos individuos y aquí pues la razón, de acuerdo con la discusión, es que quizás se tiene que hacer más extenso el muestreo y en diferentes horarios. Estos son los resultados del agua, como yo les comentaba, pues claramente se reflejan mayores cantidades de salinidad en los sitios potenciales de restauración en relación con el sistema de referencia en ambas temporadas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones? Básicamente tres.
importantes. Una es que los resultados indican que el principal factor de degradación son la degradación de los flujos hidrológicos y la deforestación. Desde esta perspectiva, lo que yo sugiero en el estudio es que la reforestación aislada no será suficiente para recuperar el ecosistema y se deben realizar acciones de restauración hidrológica. El segundo es que a pesar del nivel de degradación de la vegetación y altos niveles de salinidad, pues destaca la presencia de una gran cantidad de diversidad de fauna, aves, etcétera. Esto pues indica que el área de estudio quizás no tiene un nivel tan alto de degradación y que además la matriz del paisaje posiblemente mantiene ciertas condiciones todavía que permiten el desplazamiento de estas especies entre áreas, pero con más razón refuerza la idea de que se necesita urgentemente realizar acciones de restauración en el área para que esto no rebase un umbral ecológico que después sea irreversible de restaurar. Y la tercera es que desde una perspectiva de política pública, estos resultados sustentan el desarrollo de mecanismos de compensación ambiental, específicamente para compensar el efecto o el daño que está causando el desarrollo del complejo industrial de Manzanillo, que es el que está generando una degradación de los flujos hidrológicos de todos los vasos reguladores que se encuentran en la laguna, ¿no? Y esto, pues, yo creo que puede ser sustentado basado en algunos mecanismos financieros, como puede ser el pago por servicios ambientales o los mercados de carbono, ya que el área, pues, claramente está siendo reservorio importante de carbono, ¿no? A nivel de suelo, quizás no tanto a nivel de biomasa aérea, pero sí en otros componentes del ecosistema que pueden compensar ciertas emisiones de CO2. Y pues listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Vamos a continuar, por favor, con la ronda de retroalimentaciones. Vamos a iniciar con la participación de la doctora Luz Adriana Pérez Solano. Adelante, por favor. Hola, Alan. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Te voy a hacer los siguientes comentarios por secciones. La primera parte sería que en la introducción trates de precisar un poco más cuáles son las presiones antropogénicas que afectan estas áreas, particularmente al vaso 4. ¿Okay? La parte del planteamiento y delimitación del problema, también haría falta que incluyas información de qué es lo que falta por conocerse, algo que justifique el establecimiento de esta línea base, ¿ok? En cuanto a la pregunta de investigación, pues no la vimos explícita como tal en la presentación. Te recomiendo que esta sea parte también de tu manuscrito, por favor. Y bueno, en los objetivos, el objetivo general está muy bien delimitado, es pertinente, sin embargo, no presentaste objetivos específicos. Entonces, esto pues sí es una limitante también para entender muchos de los aspectos puntuales del trabajo aquí en la presentación. Bueno, la parte de la justificación, te recomiendo también que menciones de forma explícita y brevemente también cómo la restauración podría beneficiar a las comunidades locales, comunidades de personas, y cómo las actividades que dependen de estos servicios ecosistémicos de la laguna, pues se pueden ver beneficiados o no. En la parte de metodología, bueno, aquí faltó precisar gran parte de los análisis que tú llevaste a cabo. Saltamos rápidamente hacia los resultados, entonces no quedó claro cómo abordaste ciertos puntos. Por ejemplo, hablas de mayor abundancia de aves, y que esto podría demostrar disponibilidad de recursos. No podemos saber eso simplemente con saber abundancias, que no sé si realmente sacaste abundancias, que es una medida dada por el área, o simplemente son conteos de individuos y de especies. Hablas también de biodiversidad o de diversidad. No sé si sacaste algún índice para hacer esta medición, o lo que tú estás evaluando quizás solo es un listado de especies, ¿no? Que es la riqueza de especies tal cual. Entonces, ahí hay que precisar esos puntos. Mucho cuidado, por favor, con la ortografía de los nombres científicos de las especies. Por ahí hay algunos detalles que corregir.
Y bueno, finalmente en las conclusiones podrías también incluir o señalar de una forma más concreta qué debería o qué condiciones deberían atenderse antes de iniciar la restauración en el sitio. Ok, sería todo por mi parte, Alan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la participación de la doctora Carla Marían Rodríguez Hernández. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. También gracias por tu presentación, Alan. Pues también coincido con la doctora Luz en que faltó un poco de definición en los criterios ecológicos, históricos, de accesibilidad en la que tú seleccionaste tus sitios. También el título nos dice que es el establecimiento de la línea base para estrategias de restauración, aunque también saltaste muy rápido a esos resultados, entonces como que no queda muy claro cómo se van a traducir esos resultados que tú obtuviste en acciones concretas para la restauración. Es decir, sí mencionaste unas al final, pero no se menciona algún índice, algún indicador que nosotros podamos visualizar y pues entender, ¿no? Cómo va a ser la unión de unos datos a las acciones de restauración. También una cosa interesante que mencionaste en los resultados que ya tienes preliminares es que encontraste que era un manglar monoespecífico porque solamente tenías registros de Laguncularia racemosa. Entonces es importante ahí que justifiques qué implicaciones tendría esto para definir las metas del proyecto. Es decir, si este ecosistema sería representativo como referencias para la restauración si solamente tienes pues una especie, ¿verdad? También siento que tendrías que poner como en los antecedentes cuáles son estos métodos ecológicos o procesos ecológicos que explican la captura de carbono, porque los que somos un poco ajenos como al tema, no entendemos a lo mejor cuáles son esas categorías, esas diferencias de captura de carbono, ¿verdad? Luego también en los resultados mencionaste que encontraste una gran abundancia de aves. A lo mejor te serviría clasificarlas en grupos funcionales para que nosotros pudiéramos entender qué representa esto, ¿no? Hablabas como esta de la hipótesis del disturbio, que a veces genera que haya más abundancia de especies, pero a lo mejor ahí podríamos identificar si había más especies que eran generalistas o eran más especialistas. Tal vez por el gremio trófico podríamos identificar un poco mejor esto. Bueno, también en cuanto a las muestras, mencionaste que realizaste tu toma de muestras con una profundidad de 30 centímetros y ahí pues sería interesante ver por qué hiciste esa selección de muestra, cómo podría influir esto en la estimación de la captura de carbono de suelo, superficial. Por eso te decía que sería bueno que antes nos platicaras un poco como de esta dinámica de carbono para que se pudiera entender de dónde viene esa evaluación. Y también algo que podrías utilizar para complementar un poco la dinámica del manglar es especificar en la metodología si evaluaste algún régimen hidrológico, es decir, si tú, como lo hiciste solamente en 2 temporadas, que se pueda ver de manera cuantitativa cuál fue la frecuencia de la inundación, cuánto duraba, es decir, si esto lo hiciste mediante una observación o hubo algún otro criterio que tú evaluaste. Y bueno, ya finalmente, también considero que falta ese vínculo en el que se hable cómo participarían las comunidades locales en el proceso de restauración a largo plazo y cómo le harías tú justamente con estos indicadores o estos índices para proponer un programa integral de restauración en el que los actores locales participen. Bueno, muchas gracias. De mi parte también es todo. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación y a continuación el estudiante Pablo Torres García presentará su trabajo titulado Evaluación de la condición actual de infestación de muérdagos en el arbolado de campus de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Adelante, por favor. Buenas tardes. ¿Todos pueden ver la presentación? Perfecto. Bueno, me presento, soy Pablo Torres Aguilar, no García. Bueno, vengo a presentarles mi proyecto que ya lo describieron, evaluación de la condición actual de infestación por muérdagos en el arbolado del campus de Ciudad Universitaria de la UNAM.
Bien, el campus de Ciudad Universitaria, que está ubicado en el Pedregal de San Ángel, es un sitio relevante porque se encuentra en un entorno ecológico que es único y viene relacionado con la erupción volcán del Xitle, que da forma a este paisaje volcánico y a las condiciones que caracterizan a este ecosistema. Sin embargo, posterior a la construcción del campus, esto marca un punto de inflexión en el entorno, puesto va a transformar el paisaje original en un espacio donde van a converger edificios, áreas verdes, zonas de reserva ecológica, y en este paisaje, pues entonces van a interactuar estos componentes naturales con los antropogénicos, de los cuales su valor arquitectónico e histórico va a motivar su reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y esto lo consolida en un espacio que va a tener importancia ambiental, cultural e histórica. Sin embargo, a pesar de esta relevancia, el arbolado de Ciudad Universitaria enfrenta una problemática fitosanitaria que está asociado al muérdago desde hace varios años y no ha habido avances en la atención, por lo que esto pone en riesgo al arbolado y a la conservación de un paisaje que tiene un alto valor. Por ello, se identifica que hay una necesidad de establecer un plan de manejo que permita atender esta problemática. Entonces, el arbolado urbano suele desarrollarse bajo condiciones de estrés que están asociadas al cambio climático y a distintas presiones antropogénicas, y esto que incrementa su susceptibilidad a las plagas y a enfermedades. Entonces, en este contexto, la presencia del muérdago pues representa una problemática relevante porque se puede dispersar a sitios o espacios con un alto valor ecológico. En el caso de Ciudad Universitaria, pues esta situación adquiere una importancia particular por su relevancia ambiental, histórica y cultural. Entonces, por eso, la infestación por muérdago compromete a la conservación de un paisaje que tiene un alto valor patrimonial, y esto hace necesaria, pues, establecer estrategias para su manejo. Bien, entonces, específicamente el arbolado de CU va a constituir un elemento fundamental para la conservación de la biodiversidad dentro de un entorno que está altamente urbanizado, refiriéndonos a la Ciudad de México. Y al conectar estas diferentes áreas verdes del campus con las zonas de la reserva ecológica, el arbolado va a favorecer y establecer la permanencia de muchas especies de flora y fauna. Entonces, por esto, conocer el estado fitosanitario resulta indispensable para poder generar información que contribuya a la conservación de este espacio patrimonial. Entonces, con base en esto, el objetivo principal de este proyecto es llevar a cabo un análisis tanto descriptivo como espacial, que nos permita conocer el estado actual fitosanitario del campus y a su vez identificar patrones de distribución, niveles de severidad y áreas prioritarias para su manejo. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 3. En primer lugar, es identificar las especies y evaluar sus niveles de infestación. Posteriormente, comparar esta condición fitosanitaria y su distribución para identificar las áreas prioritarias. Y finalmente, proponer los lineamientos de manejo con base en estos resultados que obtuvimos. Entonces, en la metodología la desarrollamos en 4 etapas. La primera, que fue la identificación y selección del campus. Esto de los sitios adecuados dentro de CU, contando tanto las áreas verdes como la reserva ecológica. La segunda etapa consiste en el levantamiento de datos en campo. Esto es marcar la ubicación geográfica de los árboles, obtener variables dendrométricas, así como una evaluación visual de cuál es el estado fitosanitario y la presencia y niveles de infestación de muérdago. Posteriormente, con nuestra base de datos que integremos, vamos a establecer 2 líneas de análisis. Por un lado, un análisis estadístico que nos permita establecer o explorar la relación que hay entre la presencia y ausencia del muérdago con características que pueda existir en la población del arbolado. Posteriormente, un análisis espacial en el que podamos identificar los patrones de distribución geográfica del muérdago dentro del campus, ya sea mediante herramientas de análisis de interpolación espacial o de autocorrelación, aunque esa parte aún no la hemos definido. Y finalmente, es que este producto final se integre en una fase de gabinete que esté enfocada en la interpretación y hallazgos para la elaboración de una propuesta de manejo. Bien. En cuanto a nuestros avances de resultados, para determinar nuestro tamaño de muestra, usamos o empleamos lo que es la fórmula de Cochrane para poblaciones finitas.
y evaluando distintos escenarios, tanto de precisión y niveles de confianza, ajustamos los parámetros obteniendo un tamaño de muestra de 96 sitios. Esto nos proporcionó pues, un equilibrio entre una representatividad estadística y una factibilidad operativa para poder trabajar en campo. Posteriormente, todo lo dividimos en subzonas y el número de sitios lo distribuimos de forma proporcional a la superficie de cada una de estas subzonas. Y finalmente, pues la ubicación de los sitios se realizó usando QGIS para que nos permitiéramos tener una distribución espacial aleatoria, como lo podemos ver en el mapa. En cuanto al avance de sitios de muestreo, llevo aproximadamente un 40% de avance en el trabajo en campo. De esto voy a presentar 3 sitios en específico, de los cuales ya he podido recopilar todos los datos y están procesados, que corresponden al sitio H, J e I, marcados en el color verde. Ahora, el muestreo lo hicimos estableciendo un sitio circular de 500 metros cuadrados, donde todos los individuos arbóreos que estuvieran dentro de esta superficie fueron tomados en cuenta. Hablaremos un poco ahorita de la estructura poblacional de los árboles. Entonces, por un lado, vamos a poder observar las distintas especies que componen el arbolado del campus y la frecuencia que se ubican en cada uno de estos sitios de estudio. Podemos observar que la composición de especies va a variar entre los polígonos y la abundancia cambia también en cada uno de ellos. Sin embargo, hay algunas especies, como podemos ver que es el fresno, el pirul, el eucalipto, que se van a destacar por una elevada frecuencia, aunque también esta va a variar dependiendo del sitio. Y con respecto, por ejemplo, a los índices de biodiversidad, observamos que el sitio I es el que presenta la mayor diversidad por los valores más altos que tiene respecto a los otros de Shannon y Simpson, con una riqueza de 27 especies, lo que sugiere que esta es como la comunidad más diversa respecto al resto. Bien, ahora vamos a conocer un poquito cómo es la estructura diamétrica del arbolado. Y esto lo hicimos evaluándolo a través de la distribución de Weibull ajustada a máxima verosimilitud, que nos va a poder permitir caracterizar cuál es la distribución de los diámetros de los troncos que tienen y así conocer cómo es la estructura poblacional del arbolado. Entonces, en los 3 sitios observamos que predomina el arbolado con diámetros pequeños e intermedios, mientras que en árboles con mayor diámetro observamos que son menos frecuentes. Esto indica que las poblaciones que están aquí están dominados por individuos que están en etapas ya sea juveniles e intermedias de desarrollo. Cuando comparamos estos sitios, observamos que el sitio H es el que presenta la mayor concentración de árboles con diámetros pequeños. Y el sitio J es el que presenta una distribución más homogénea con un predominio hacia clases intermedias, y el sitio I presenta un comportamiento que es intermedio entre ambos. Ahora, el índice de esbeltez. Este índice nos va a permitir evaluar cuál es la relación entre la altura y el diámetro del tronco, porque nos va a funcionar como un indicador de la estabilidad estructural del arbolado. En los 3 sitios observamos un patrón que es el esperado, que es que conforme aumenta el diámetro del tronco, el índice de esbeltez tiende a disminuir. Y esto indica que los árboles de mayor tamaño pues desarrollan estructuras más robustas. Aunque esta tendencia fue en común, podemos encontrar diferencias entre los sitios. Por ejemplo, el sitio J es el que presenta una mayor concentración de individuos que están en valores intermedios, con algunos árboles con índices elevados, que son los que se encuentran entre los 200 y 150. El sitio I es el que presenta una mayor variabilidad estructural, mientras que el sitio H es el que presenta una distribución un poquito más homogénea. En conjunto, estos resultados nos permiten identificar los individuos con alto índice de esbeltez, que nos van a representar en casos prioritarios, pues que tienen una mayor susceptibilidad estructural, es decir, son más susceptibles a la flexión, al volcamiento, a la fractura, que son los que están hasta aquí arriba. Bien, la estratificación de copa nos permite evaluar cuál es la relación que existe entre la altura y el diámetro de la copa, lo que nos genera información sobre la arquitectura del dosel y la forma que ocupan en el espacio. Observamos que hay diferencias entre los 3 sitios. El sitio J presenta copas que son relativamente muy pequeñas para alturas similares, lo que sugiere que hay una mayor competencia en los individuos y hay restricciones en el sitio. Al contraste, por ejemplo, el sitio H, que en alturas similares tenemos un mayor desarrollo lateral, por lo que posiblemente haya condiciones más favorables para el crecimiento. Y, por ejemplo, el sitio I pues, presenta una dispersión mayor de datos y lo que puede representar una estructura más heterogénea.
Bien, en cuanto al análisis preliminar de muérdagos, aquí como resultado podemos identificar dos especies de muérdago que hasta el momento se distribuyen en estos sitios, que es Cladocolea, Lonirosteroides y Struthanthosis interruptus. Cuando analizamos las frecuencias de infestación por árbol, observamos que el fresno fue el que tiene el mayor registro de ambas especies de muérdago, y esto lo identifica como la principal especie que es hospedera de estos muérdagos. Entonces, y si lo revisamos referente a su grado de promedio de infestación, la mayoría de las especies observamos que se ubican en niveles bajos. Observamos que se encuentran entre los grados 1 y 2. Y esto indica que pues, la intensidad de infestación pues, son bajas. Si analizamos la frecuencia de infestación por sitio, observamos que hay un patrón que está claramente diferenciado entre los polígonos. Observamos que el sitio J es el que presenta la mayor incidencia de árboles infestados, tanto por Struthanthosis como por Cladocolea, y es el único sitio que presenta árboles con coinfestación de ambas especies. En contraste, por ejemplo, del sitio I y del H, que sí presentaron Struthanthosis, pero una menor proporción a diferencia del sitio J. Cuando observamos, por ejemplo, la distribución de grados de infestación, vemos que en estos diagramas de caja, el rango central de este grado se ubica entre los 2 y 3. Sin embargo, la forma de la distribución es donde observamos diferencias, porque en los sitios I y J observamos que se presenta una mayor concentración de estos hacia grados superiores, a diferencia del H, que observamos una frecuencia hacia infestaciones más moderadas o bajas. Bien, en conjunto, esos resultados nos indican que hay una distribución heterogénea entre las especies hospederas y la del muérdago. Identificamos que el fresno es el principal hospedero para ambas especies del muérdago y que el sitio J corresponde a un sitio con mayor incidencia de infestación y a una complejidad de estructura en la población de los árboles. Y esto ya nos da unas ciertas bases para poder identificar áreas prioritarias para el manejo y de esta manera pues orientar las siguientes etapas del proyecto. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del estudiante Pablo Torres Aguilar y vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, por favor. Iniciamos con la doctora Luz Adriana Pérez Solano. Adelante, por favor. Gracias, Pablo, por tu presentación, muy clara, muy bien organizada. Algunos comentarios, quizás reducir ligeramente la primera sección para poder dar espacio a la parte de la pregunta de investigación también, para incluirla. En la parte de justificación, la utilidad del estudio está claramente señalada. Te recomiendo también que fortalezcas pues, la parte social, explicando cómo, por ejemplo, el deterioro del arbolado puede afectar, no sé, la seguridad, el bienestar, los servicios ecosistémicos y el uso cotidiano del campus, ¿no? Por parte de las personas. En cuanto a la metodología, veo un avance importante. Sin embargo, bueno, creo que faltan varios sitios aún por llevarse a cabo el muestreo, entonces hay que acelerar un poco quizás este proceso para alcanzar la eficiencia terminal, ¿no? Desde el inicio, en la parte de metodología, debes tratar de precisar los resultados, en la parte de resultados, precisar tus resultados descriptivos, por ejemplo, el número total de árboles evaluados, tu esfuerzo de muestreo, la parte del resumen general de tus resultados, ¿ok? También es importante que precises la escala que empleaste para clasificar o que vas a emplear para clasificar la severidad de infestación de los árboles por el muérdago. En los análisis estadísticos, también pues precisar por ahí quizás algunos faltaron por cuestión de tiempo, lo entiendo. Por ejemplo, también el método empleado para identificar patrones espaciales agregados, por ahí es importante que lo incluyas. En cuanto a tus índices de diversidad que incluyes,
yo te sugiero que no los presentes como Shannon o Simpson, sino hagas este cambio hacia los números de Hill o de la serie Hill, que es lo pues que se recomienda actualmente más y realmente no implica un gran proceso. Bueno, ¿qué más? La interpretación que das en los resultados hasta ahora es pertinente, tal vez haría falta algunas relaciones que se puedan presentar como explicativas sin tanta relación estadística, ¿no? Debes evitar afirmar que la metodología es replicable a otros sitios. Aún estás en proceso de eso, entonces esperar hasta tener los resultados para tener más claridad en esta parte. En general, muy bien, sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Carla Marián Rodríguez Hernández. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación, Pablo. También a mí me gustaría que en los antecedentes se hablara un poquito más sobre la ecología del muérdago, de las especies, quiénes son sus dispersores, qué factores podrían estar afectando en su justamente infestación, porque bueno, a lo mejor aquí podríamos entender mejor si otros factores externos solamente a la ecología de las especies arbóreas son las que determinan la presencia del muérdago, ¿verdad? Entonces, a lo mejor también el manejo, la edad de los individuos o la presencia de dispersores del muérdago también podrían estar jugando ahí un papel interesante. Y también en los métodos, ahí sí estableces cómo definiste la unidad de muestreo, pero tal vez ahí falta especificar que se consideraron los tipos de vegetación presentes en el campo, ¿no? Tal vez que se está considerando el porcentaje de cobertura urbana o, es decir, a lo mejor el tamaño como de estas unidades podría ser relevante ahí. Bueno, también mencionaste una escala sobre el grado de infestación. Sería bueno que ahí especifiques si eso lo obtuviste de la literatura o fue diseñada específicamente para este estudio. Entonces ahí ya con las citas ya quedaré bien. Sé que en el resumen a lo mejor no se puede profundizar tanto, ¿no? Pero podrían quedar esas dudas. Bueno, aquí ya me pusiste también que se registraron diferentes especies de muérdago. Aquí otra vez, ¿esto estaría asociado a variables ambientales adicionales o solamente tiene que ver con la cobertura, la proximidad entre especies, el uso de suelo? Esa es la que a mí me parecería más interesante, ¿no? Es decir, si es una zona más urbanizada, puede ser que haya mayor presencia de muérdago y cómo en ese análisis se vería esa relación, ¿verdad? También sería interesante que ya en las discusiones mencionara si hay mayor susceptibilidad de las especies nativas o son especies introducidas las que presentan mayor prevalencia del muérdago y, o sea, también determinar cuáles son más abundantes dentro de los polígonos de tu muestreo. Muy bien. Bueno, también en cuanto a las acciones de manejo, sería interesante que mencionaras el valor ecológico de las especies, sobre las estrategias de eliminación del muérdago, cuál sería la dinámica ecológica que mantiene en este ecosistema urbano, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto sería importante conservar ciertas especies en qué lugares, ¿no? Y también cómo podrías incorporar tus resultados a un programa de manejo ya dentro de la REPSA y del manejo del arbolado urbano en Ciudad Universitaria, ¿verdad? Que a lo mejor también por facultades o por sitios con porcentaje de cobertura vegetal, pues es muy diferente. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la participación de ambas comentaristas y vamos a continuar, por favor, con la siguiente estudiante, que es Stephanie Vivian Rojas Muñoz. Ella nos va a estar presentando su trabajo titulado Impacto de la introducción de flora exótica en la estructura ecológica del bosque de San Juan de Aragón. Adelante, por favor.
Ok, voy a presentar. ¿Me dicen si ya la pueden ver? Sí, ya se ve. Ok. Ok, bueno, yo soy Stephanie Vivian Rojas Muñoz y mi docente, que es la directora de trabajo terminal, es Gabriela Santibáñez Andrade. Anteriormente sí tenía este título pues mi proyecto, mi reporte de intervención. Sin embargo, como pues se puede decir que hace algunos días tuve ya mi directora de trabajo terminal, con ella concluí digamos, reestructurar pues completamente tanto los objetivos como pues el título. Ahora ya es diagnóstico, importancia y gestión del arbolado en la flora exótica del bosque de San Juan de Aragón. Y bueno, con base a ello, en cuanto a la introducción, pues en el bosque de San Juan de Aragón, si bien no es un bosque original, es un bosque urbano, eso implica pues que de igual manera pues es muy importante, así como los demás bosques que hay dentro de la Ciudad de México. El bosque de San Juan de Aragón anteriormente ya contaba con especies nativas, pero al ser, digamos, creado, introdujeron especies exóticas. La mayoría de estas especies, pues, no son 100% nativas de la Ciudad de México y tampoco de la localidad. Entonces, con ello, pues, uno de los tantos objetivos en sí generales de mi proyecto es generar información que ayude a una gestión adecuada para la conservación de este bosque urbano. En cuanto a los antecedentes, como anteriormente ya lo había mencionado, digamos, área era parte del lago de Texcoco. Posteriormente, en el año de 1960, se fundó, podría decirse, como bosque urbano pues de la localidad de San Juan de Aragón. Y en el 2008 fue declarado como área de valor ambiental. Actualmente, pues, ya hay más estudios, sin embargo, esos estudios, pues, los tomé en cuenta para englobar, pues, toda la información y con ello hacer, bueno, tomar en cuenta ciertas estrategias para que conserven, pues, el bosque de San Juan de Aragón y de igual manera para que tenga una rehabilitación adecuada. En cuanto a la justificación, tomé en cuenta pues el ecosistema estratégico, la mitigación ambiental, el riesgo ecológico, el diagnóstico integral y también pues la sustentabilidad científica. En cuanto al ecosistema estratégico, el bosque de San Juan de Aragón, pues como yo lo había dicho, es uno de los pulmones y también agregan importancia, ya que así como tiene importancia en cuanto a la recreación de la población, también tiene importancia porque obviamente pues regula la temperatura, ayuda a las islas de calor y también a la captura de carbono. En cuanto a la mitigación ambiental, pues el arbolado que constituye actualmente, se podría decir que mitiga al efecto, como ya lo había dicho, de las islas de calor. Sin embargo, dado que la mayor parte de su población, casi el 88%, no, perdón, el 88 de las especies que conforman el
pues las 162 hectáreas del bosque son especies pues exóticas, entre ellas pues la causalina y el eucalipto. Como los riesgos, ya lo había dicho, pues predomina estas especies exóticas que hacen que obviamente desplacen las especies que son nativas y que se podría decir que en cuanto a los inventarios que he estado checando, reflejan pues una disminución a comparación de las especies. Estas especies principalmente se integraron porque obviamente pues eran de bajo costo y también pues querían en ese momento, en los años 60, hacer crecer rápidamente pues el bosque para que se fuera fundamentando como una sección recreativa para pues la población. Ahora, en cuanto al diagnóstico integral que se ha podido hacer en el reporte, pues hay dentro de los estudios que estuve integrando, son pertinentemente pues bajo evaluaciones de inventarios que ya se han hecho por parte de la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México y también pues por parte de la Semarnat y la SEDEMA que pues actualmente están integradas dentro del Bosque San Juan de Aragón. En cuanto a la sustentabilidad, como le había dicho, pues aunque son 27.756 especies del arbolado en sí de todo pues el bosque de San Juan de Aragón, se podría decir que sí está ayudando y en gran medida a la población y también pues a la Ciudad de México. Sin embargo, pues como ya lo he mencionado, pues así como ha traído grandes ventajas y ayuda en cuanto a la Ciudad de México, también pues dentro del mismo dentro de la misma localidad, pues se puede decir que la disminución del arbolado en cuanto a las especies nativas que todavía hay ahí, pues eso hace que se creen pues también plagas y también pues al ayuden a reestructurar pues el suelo. En cuanto a la hipótesis, pues en sí se puede decir que realizar un diagnóstico integral del arbolado en cuanto a las especies exóticas del bosque de San Juan de Aragón y con ello pues puse como una pequeña, se podría decir, pregunta de investigación que será, bueno, en este caso será posible identificar los factores que afectan su conservación y fortalecer las estrategias de gestión que favorezcan pues la biodiversidad y los sistemas, los servicios ecosistémicos urbanos, perdón. En cuanto a mis objetivos, obviamente pues el objetivo general es revisar el impacto ecológico de la introducción de estas especies exóticas, así como las invasoras y de igual manera pues la deforestación silenciosa que hay dentro del bosque de San Juan de Aragón y la relación con los procesos de la deforestación con el fin de identificar estrategias integrales para la restauración y rehabilitación pues del bosque. Con ello, pues para que esto puedan hacer una buena conservación de la flora nativa y el equilibrio del ecosistema urbano. Los objetivos específicos son 3, que es identificar a través de fuentes documentales las principales especies exóticas invasoras presentes del bosque de San Juan de Aragón y sus características ecológicas. También pues describir los efectos que estas especies exóticas pueden tener sobre la flora nativa, incluyendo pues la competencia por recursos aleopatías, pérdida de biodiversidad, alteración del suelo según la literatura científica y también pues analizar pues el estado general del bosque con base pues a los informes ya previos, los estudios y de igual manera pues los procesos de deforestación silenciosa que se han documentado al momento. En cuanto a al área de estudio, obviamente pues está enfocado al bosque en San Juan de Aragón
Y en la primera figura podemos visualizar pues en sí la área geográfica, la ubicación del bosque de San Juan de Aragón, y en la segunda pues figura podemos visualizar digamos, los sectores donde se encuentra pues este arbolado de las especies exóticas. En cuanto a la metodología, al momento pues es, digamos, muy pequeño, por decirlo así, ya que pues logré conseguir las fuentes por parte, pues, obviamente, de la biblioteca de la UNAM, de las revistas de Redalit, también, pues, de Google Escolar, y de ello, pues, lo busqué con, pues, palabras clave para que pudiera lograr tener la información que yo necesitaba para mi reporte. En este caso, pues, lo busqué como Bosque de San Juan de Aragón, vegetación, arbolado y servicios ambientales. Los artículos yo me basé en 5, que son artículos como el diagnóstico y la caracterización del arbolado, las condiciones de la copa e indicador de salud de los árboles de San Juan de Aragón, identificación de los efectos y riesgos del arbolado, y también diversidad de estructura arbórea e índice del valor de importancia sobre el bosque urbano de la Ciudad de México, y valoración de servicios ambientales y recreativos del bosque en San Juan de Aragón. En cuanto a los resultados, pues, previos que tengo al momento, podemos llegar a, digamos, a concluir que si bien de los 162 hectáreas, el 70% obviamente concluye de los árboles, se podría decir que sí ayuda pues a la isla de calor, a la captura de carbono, y también pues ayuda de igual manera pues a regular la temperatura. Sin embargo, también estos resultados concluyen que hay una disminución del arbolado, también que hay ciertas plagas por parte del eucalipto, y la causarina, y también pues el 6.5% de las áreas verdes clave, pues son vital para el ecosistema. Entonces, con ello también dentro de los resultados podemos concluir que hay una baja diversidad, estrés forestal, urgencia de las podas en cuanto a los mantenimientos, y también que hay un riesgo estructural, que es el 38.7%, que presenta pues los efectos de inclinación, cancros, con mayor riesgo a la focalización de la sección K. En cuanto a la valoración social, vemos que si bien la mayor parte de la población obviamente va pues, a visitar el bosque San Juan de Aragón, no lo utilizan adecuadamente, y tenemos que hacer una concientización en cuanto pues a una educación ambiental, porque si bien hay cursos, información y demás para la conservación de este bosque urbano, la mayor parte pues de la gente que va al bosque no lo cuida. Y también pues obviamente los análisis que se llegan a hacer ahí, pues se ve que hay una deforestación silenciosa por la introducción de estas especies. Ahora, en cuanto a la conclusión, pues es, pues se podría decir muy acortada, porque obviamente pues necesito tener mayor información para ya concluir adecuadamente pues mi reporte. En cuanto pues al diagnóstico del bosque San Juan de Aragón, pues se concluye que aunque hay una condición generada de una buena parte, pues también presenta desafíos críticos con una sostenibilidad pues que se podría decir que es a largo plazo.
cuando obviamente pues no hay una buena gestión y la sostenibilidad pues es muy a corto plazo. En cuanto a los requerimientos, se podría decir que sí, se necesita una buena gestión y también que esta priorice la importancia de los servicios que podría ya presentarse adecuadamente en el bosque de San Juan de Aragón. De igual manera, pues, la poca información que se ha podido llegar a obtener, obviamente fue a partir del 2013 al 2019, que es la información más actual, y con ello, pues, poder ya crear unas estrategias, si bien no se van a implementar porque el tiempo no da, pero sí que ya cuando esté bien fundamentado el reporte de intervención, se puedan ayudar las generaciones futuras en cuanto a los estudios para que puedan tomarlo como, digamos, un previo estudio y que hagan pues una buena reforestación y rehabilitación en cuanto a la conservación pues del bosque en San Juan de Aragón. Y bueno, aquí están las referencias de los estudios que anteriormente pues hablé de ellos. La mayoría obviamente fue de Redalyc, de Google Scholar y también pues estudios y tesis que se pudieron recolectar por parte de la biblioteca de la UNAM. Y bueno, por mi parte pues ya sería todo. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la estudiante Stephanie Rojas Muñoz, y vamos a continuar con la retroalimentación de nuestras comentaristas con la doctora Luz Adriana Pérez Solano. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Stephanie, por tu presentación. Bueno, mis comentarios son a manera muy general en cuanto al planteamiento del proyecto, porque, bueno, veo que hubo cambios de último momento, no hay concordancia entre lo que nos presentas en el resumen y nos presentas ahorita en la exposición. Bueno, basándome exclusivamente en la presentación, considero que pues es necesario reestructurar pues al menos la presentación, no sé cómo esté el manuscrito, porque hay varios puntos que necesitan llevar más relación entre ellos, más congruencia entre ellos, para poder terminar de entender cuál es el objetivo de tu trabajo. En una primera parte de tu presentación nos presentas un objetivo y después más adelante presentas otros objetivos que si bien están relacionados, pues sí son un poco diferentes, ¿no? O al menos en la redacción. Bueno, la primera parte considero que debes delimitar mejor el periodo que estás analizando o que buscas analizar. Las áreas del bosque, no sé si se está considerando todo el bosque. También es importante, pues, las especies exóticas involucradas, que hables un poco de eso. Distinguir un poco entre el problema ecológico de la composición, la funcionalidad del arbolado, el problema pues institucional, que es la falta de regulación o de técnica para esta parte de pues qué especies poner, qué especies no, en aquel momento y ahora, ¿no? Debes desarrollar con mayor precisión los conceptos en los que se basa tu trabajo, como especie exótica, especie invasora, funcionalidad ecológica, restauración ecológica urbana. Por ahí mencionas de pronto algunas cosas de gobernanza, servicios ecosistémicos. Es importante que tengas claro que no todas las especies exóticas son necesariamente especies invasoras, ni van a generar el mismo impacto, ¿no? Entonces, hay que tratar de evitar tratarlas como la misma categoría, digamos. En los planteamientos que vas haciendo en la sección, es importante que vayas interconectando las ideas. No te limites solo a mencionar los puntos que consideraste, sino pues hacer la unión de estas temáticas, ¿no? También recuerda incluir las citas dentro de estos puntos que revisas.
falta una pregunta de investigación explícita. Por ahí, bueno, los objetivos, recuerda que, bueno, los objetivos en una parte, el planteamiento de ideas que hiciste junto con los objetivos, eso déjalo para la parte inicial de introducción o de antecedentes. Y bueno, también una hipótesis se plantea cuando tenemos un trabajo que requiere poner a prueba algo que generalmente es cuantitativo. En tu caso, no es cuantitativo, por lo cual tu trabajo no requiere de una hipótesis. Yo te sugiero que pues revises también el planteamiento de supuestos que vendrían mejor con el tipo de trabajo que tú tienes, ¿sí? La búsqueda de literatura, ¿cómo la hiciste? Necesitas delimitar mucho más este aspecto, que pues es lo principal de tu metodología. En los resultados, pues ir incluyendo ya tus especies exóticas invasoras, y bueno, las conclusiones que das al final. No me queda claro si son conclusiones de la revisión de estos 6 trabajos o conclusiones a las que llegan los autores. Por mi parte sería todo, Stephanie. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la retroalimentación de la doctora Carla Marián Rodríguez Hernández. Adelante, por favor. Gracias por tu presentación, Stephanie. También considero que tienes que fortalecer el marco teórico para que se sepa de dónde proviene este interés, de qué estudios basas las proyecciones sobre el incremento de especies nativas y la reducción de especies exóticas. Tienes que definir también algunos conceptos, esto también de funcionalidad ecológica, cuáles van a ser los indicadores que vas a utilizar para evaluarla, cómo diferenciarías esta propuesta que sea normativa a una que sea viable desde el punto de vista ecológico, por la naturaleza del bosque de Aragón, que tiene muchas especies exóticas, ¿verdad? Y quizá en la dinámica actual, pues hay varios procesos ecológicos que ya cumplen estas especies, y entonces, ¿cómo se haría o qué especies se integrarían para restaurar la funcionalidad que ya tienen en el bosque? Entonces, también es importante que con la información que ya vas recopilando puedas interpretarla y pues establecer qué funciones tienen estas especies exóticas que se pretenderían remover, ¿no? Y justamente evitar costos negativos derivados de esa remoción. También sería interesante que pudieras plantear cómo estos indicadores te ayudarían a evaluar el éxito de esa restauración. ¿Qué propuestas implementarías tú para ver que ha sido exitosa y pues que las especies han, digamos, cumplido esa función, las nativas de las que tenían las exóticas, ¿no? Sobre todo, como se ha reformulado mucho el proyecto, también estoy de acuerdo con la doctora Luz, que se vea un poco más la congruencia, ¿no?, entre el marco teórico, la pregunta de investigación, los objetivos y los resultados, porque hasta esta parte va a ser más bibliográfico, por lo que entiendo, ¿verdad? Entonces, de ahí tiene que haber un análisis sólido de dónde parte esta propuesta, de qué experiencias tienen previas de restauración con especies nativas, reduciendo la flora exótica, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la retroalimentación de ambas comentaristas y vamos a continuar con el estudiante Misael Martín Valdés Huerta, quien nos va a presentar su trabajo titulado Efecto de incendios forestales sobre la comunidad de arácnidos e insectos edáficos Hexapoda en sitios de matorral xerófilo de Hidalgo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un momento en lo que comparto, por favor. ¿Y pueden ver mi presentación? Aún no. Ok. ¿Ahora sí? Sí, ya se ve. Ok. Inicio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Misael Martín Valdés Huerta. Voy a presentarles el proyecto Efecto de los incendios forestales sobre arácnidos e insectos edáficos en matorral xerófilo del centro de Hidalgo, de México, perdón. Mi asesora de tesis es la doctora Melissa Plasman. Suerte mañana, estudiante.
El matorral xerófilo es el tipo de vegetación más abundante en México, cubriendo aproximadamente el 50% de la superficie total. Hasta 2010, aproximadamente el 90% de la población vivía cerca de este tipo de vegetación, por lo que los impactos que ocurran alrededor de este, pues es de importancia para todos los habitantes de este país. Este tipo de vegetación se caracteriza por tener adaptaciones para poder soportar estrés por los cambios en la temperatura que van variando a lo largo del día. Sin embargo, no tiene adaptaciones para los incendios forestales, ya que de forma natural en este tipo de sitios los incendios no son tan comunes, ya que hay muy poca materia que se pueda consumir cercana una de la otra. Precisamente hablando de los incendios forestales, a nivel global estos se han incrementado principalmente por la interacción entre el cambio climático y otras actividades humanas, como el cambio de uso de suelo para los cultivos, para la urbanización, etc. En México, estos también han aumentado y se estima que más del 90% de los incendios son causados por el hombre, precisamente derivados de este tipo de actividades, de malas prácticas agrícolas, actividades recreativas, etc. Por lo que un incendio en este tipo de vegetación pues puede llegar a ser bastante perturbador para el ambiente. Ahora, los incendios, el impacto que tienen depende no solamente de la intensidad del incendio, que sería la energía que se genera por unidad de tiempo, sino también de otras características como la severidad, que se puede entender como el nivel de daño que puede llegar a presentarse sobre la vegetación y sobre el ecosistema. Este nivel de severidad en ONAFOR se maneja en 5 grados de intensidad, y ahorita les voy a explicar un poquito mejor, de severidad. Este tipo de fenómenos son evaluados, como ya lo comenté, por los grados de severidad del incendio, y estos se enfocan principalmente en el daño que sufre la vegetación. Sin embargo, no se toman tanta consideración a los artrópodos que viven en el suelo, un grupo de organismos que tienen una relación muy estrecha con el suelo y pues que pueden llegar a modificarse las comunidades si es que hay alguna perturbación en este. Ahora, como ya lo había comentado, los incendios son perturbaciones ecológicas que pueden llegar a impactar en mayor o menor medida un sitio, y este está dado principalmente por la severidad, por la intensidad y por las condiciones previas del sitio. En este sentido, se hizo un estudio por parte de CERTIN en 2021, donde hicieron una recopilación de la severidad de los incendios en distintos sitios y se enfocaron en cómo esta afectaba a los organismos edáficos. De igual manera, hablando de la severidad de los incendios, hay un artículo que se convirtió después en la metodología mexicana para analizar el nivel de severidad de los incendios forestales, que fue realizado por Silvia Cardosa y colaboradores en 2021, quienes consideraron las variables de suelo y vegetación para hacer esta clasificación, en donde se enfocan principalmente en el impacto que tiene sobre la hojarasca y sobre la vegetación, así como las distintas capas del suelo. Si es que la capa orgánica se ve afectada, si es que hay cambios de coloración en esta capa orgánica, si las raíces son expuestas o se han consumido, entre otras características que podemos ver. Básicamente, el de menor bajo de severidad es aquellos en donde la hojarasca solo está soflamada, es decir, donde solo tuvo un ligero cambio de color hacia un tono parduzco amarillo, y donde se conservan las características en general del suelo, y la más extrema es donde ya se calcinó por completo la hojarasca, la materia orgánica, la capa orgánica, y se queda expuesto el suelo mineral, dejando inclusive una capa de ceniza nada más. Por otra parte, se hicieron estudios sobre las respuestas de los artrópodos que pueden tener ante este tipo de fenómenos. En este sentido, Murphy, Richards y Wimp en 2020 realizaron un estudio en general de los artrópodos y su respuesta ante distintos impactos ambientales, entre ellos los incendios. Y bueno, ellos se dieron cuenta
de que la calidad del ambiente previo al incendio determina en gran medida pues la respuesta de estos grupos. Por otra parte, también se puede comentar que la respuesta de los artrópodos es multifactorial. ¿De qué va a depender? Bueno, pues de la severidad, como ya lo comenté, del tiempo que ha transcurrido desde el incendio hasta que se hacen los estudios y los artrópodos pueden ir recolonizando, y rasgos funcionales de estos grupos. Por ejemplo, aquellos que son generalistas y que se pueden desplazar más, pues tienen más oportunidad de poder escapar del incendio y en su momento poder regresar para consumir todavía algunos de los elementos que hayan quedado. Por otra parte, también los artrópodos edáficos se pueden considerar como bioindicadores, ya que son sensibles, como yo había comentado anteriormente, a los cambios en el suelo y tienen una estrecha relación con las propiedades físico-químicas de este. En este sentido, Vidal Cordero y colaboradores en 2023 realizaron un estudio en España, donde realizaron muestreo en un sitio quemado y no quemado, hicieron una comparación de las comunidades en esa misma región donde ocurrió este fenómeno, y utilizaron trampas Pitfall para hacer la captura y su posterior registro de los artrópodos. Ellos, entre las cosas que concluyeron, dijeron que hubo una recolonización desde las zonas no quemadas hacia las zonas internas del sitio quemado. Mi objetivo general es analizar la respuesta de las comunidades de los artrópodos edáficos a incendios forestales en ecosistemas de Hidalgo, con la intención de identificar los taxones de arácnidos e insectos que puedan fungir como indicadores biológicos del estado de recuperación de los sitios. Y tengo 3 objetivos particulares. El primero es describir los cambios en la estructura, abundancia y riqueza de las comunidades de los artrópodos edáficos. El segundo es identificar los grupos taxonómicos y o funcionales que puedan actuar como bioindicadores de resiliencia del sitio postincendio. Y por último, registrar las variables físico-químicas del suelo, como el pH, la repelencia al agua, materia orgánica del suelo, entre otros, para realizar posteriormente un análisis de correlación de estas variables con los grupos hallados. Los sitios se escogieron en el estado de Hidalgo porque pues es el que me queda más cerca y donde era más seguro poder hacer estos muestreos. Se hizo una prospección de distintos sitios el día 21 de febrero y de los cuales ya se sabía que habían habido incendios, y se eligieron 2 por distinto nivel de severidad. Para determinar el nivel de severidad empleé la categoría que les mencioné hace un momento. En cada uno de estos sitios se colocaron trampas Pitfall, trampas de caída, 20 por cada sitio, 40 por cada región, 20 por sitio quemado, 20 por sitio no quemado. Y estas trampas consistían en vasos de plástico de 1 litro enterrados a ras de suelo, cubiertos con una malla metálica para prevenir que vayan a caer vertebrados. Se les colocó un plato encima para evitar la inundación si es que llegaba a haber alguna lluvia. Se les colocó alcohol al 70% y anticongelante como conservadores, y los muestreos se realizaron cada 15 días a partir del día de la prospección. Los insectos fueron recolectados con ayuda de redes de peceras comerciales, y asimismo se realizaron extracción de muestras de suelo a una profundidad de 5 centímetros, porque pues en estos sitios la capa de suelo orgánico no es tan ancha como en otro tipo de vegetación. Y bueno, esto se llevó a cabo por aproximadamente 3 meses, desde el 21 de febrero hasta el 4 de abril. Como podemos ver en la imagen superior, se encuentra el primer sitio, que es el Parque Cubitos, y en la imagen inferior tenemos el segundo sitio, que es una mina de material pétreo, que también se encuentra en Hidalgo, en el área de Tizayuca, que se llama Mina La Escondida. Ahí podemos ver en la imagen superior derecha del medio que todavía se encontraba la capa orgánica, sin embargo sí se encontraba un poco soflamada la vegetación, por lo que era categoría baja de severidad, y la siguiente categoría la encontramos precisamente en el banco de material pétreo, donde ya había una pérdida de vegetación, ya no solo estaba soflamada, y bueno, ya también había un poco de pérdida de la capa orgánica. Como podemos ver en los mapas del lado derecho, esa fue la distribución de las trampas. Procuré hacerlo al azar para intentar interferir lo menos que se pueda en esto.
En color verde son las trampas Pitfall que se colocaron en el sitio no quemado y en blanco las trampas Pitfall en el sitio quemado. Como les había comentado anteriormente, fueron 20 por cada sitio. Y bueno, ahí podemos ver algunas imágenes de cómo se hizo la recolección de suelo y el rescate de estos organismos. Estos todavía los tengo por identificar. Sin embargo, como análisis estadístico, lo que voy a hacer es calcular la abundancia total y por grupo taxonómico. Voy a también a calcular la diversidad alfa, beta, también Shannon y Simpson, que bueno, ahorita habían comentado las doctoras que lo podíamos cambiar por otros. Se va a hacer un análisis de ANOVA o PERMANOVA todavía a definir, y se va a hacer una regresión lineal múltiple entre los resultados que me dé de los grupos taxonómicos y los factores físico-químicos del suelo. Finalmente, con toda esta información voy a hacer una matriz en la cual voy a intentar buscar los grupos de bioindicadores que me van a decir si es que hay o no algún grupo. Bueno, los insectos, una vez ya identificados a nivel especie, se van a entregar a la Facultad de Estudios Superiores, y los arácnidos, una vez identificados también, se van a entregar a la escuela, a la Universidad Autónoma del Estado de México, y finalmente los análisis de suelos se van a realizar de igual forma en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y bueno, por el momento es lo que llevo hasta ahora de avances. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Misael Valdés y vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Luz Adriana Pérez Solano. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Misael, por tu presentación. Muy bien organizada. Muy buen planteamiento al inicio. Como sugerencia, quizás nada más delimitar si el estudio o lo que vas a estudiar del efecto es inmediato al incendio, si es en recuperación temporal, digamos, o en la resiliencia de la comunidad, o sea, en qué fase post-incendio se sitúa tu proyecto. En la parte de justificación, quizás incluir un poco más cómo los resultados van a contribuir al monitoreo, al manejo o a la restauración de las áreas afectadas por los incendios ahí en Hidalgo. En cuanto a lo que mencionas de las trampas de caída, estas trampas nos permiten, si no me equivoco, estimar principalmente actividad y densidad. No se puede estimar abundancia real de una comunidad, porque la abundancia, bueno, ya está dada por un área, ¿no? Entonces, nada más ahí para que cheques estos conceptos. La parte metodológica, pues me parece un avance bastante importante, con bastante esfuerzo. Tendrías que revisar algunos puntos, como si... me llama la atención esta parte de la severidad del incendio, si se está confundiendo o se está enmascarando con el sitio o la localidad, ¿no? Porque cada nivel de severidad va a corresponder a un sitio diferente, pero las diferencias que podría haber podrían ser por el sitio y no por el fuego, ¿sí? Entonces, mucho ojo ahí en esa parte más adelante. Las 15 trampas que tú estás trabajando dentro de cada área de muestreo, en realidad son unidades de muestreo, pero no necesariamente son réplicas independientes de los incendios, ¿sí? El periodo de muestreo es pues corto, yo lo entiendo, para fines del posgrado, de la maestría. Entonces es corto para evaluar la recuperación o la resiliencia. Entonces, pues siempre poner pues las limitantes al final del trabajo, ¿no? Ahora, por ahí tienes sitios de control, sí recuerdo. Sería bueno que también los describas para saber si las condiciones pues son equivalentes entre las áreas que estás comparando. En cuanto a análisis estadísticos,
Yo te recomiendo usar Permanovas y NMDS para analizar la composición de la comunidad. El Permanova y el otro que mencionaste, que ahorita no me acuerdo, no son intercambiables, no son análogos, entonces por ahí explorar otras cosas. PCAs para asumir pues quizás algunas variables físico-químicas del suelo, y pues igual considerar incluir algunos análisis para las especies indicadoras, ¿no? Para identificar taxones asociados con las áreas quemadas. Listo, eso sería todo de mi parte. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la retroalimentación de la doctora Carla Marián Rodríguez Hernández. Adelante, por favor. Sí, gracias por tu presentación, Misael. A mí me gustaría que en los antecedentes profundizaros un poco más sobre las comunidades de artrópodos y cómo responden estas a las condiciones de incendio, para que también se pueda entender por qué vas a ocupar algunos grupos focales. Es decir, si existe ya evidencia en la literatura de que hay algunos grupos que se presenten en ciertas condiciones post-incendio, porque pues también sí sabemos que por los tiempos fue el diseño de esta forma, pero pues tiene que haber también una justificación metodológica. También al mismo tiempo, considero lo mismo que la doctora Luz, que debes hacer una buena descripción de los sitios de estudio para que se entienda que las diferencias observadas se deben quizá a condiciones del incendio y no propias de la localidad. Eso es muy importante, ¿no? Porque pues sí, ahí puede haber como una confusión en lo que se está observando. También sería importante que mencionaras esto del periodo de recuperación, ¿no? Es decir, si hay una especie de etapas de sucesión que lleguen a algunos grupos y por eso los vas a ocupar como indicadores. Entonces siento que eso tiene que quedar muy bien en los antecedentes para que determines en realidad qué taxones se pueden considerar como bioindicadores. Si existe algún criterio ecológico, estadístico, ¿cómo vas a justificar esto, verdad? Y también así como complementario me gustaría saber tal vez si vas a hacer otro análisis de la composición funcional de los gremios de artrópodos, que a lo mejor nos aporten más información sobre el proceso de recuperación y no solamente como la presencia de las especies. Pues sí, principalmente sería esto para comprender cómo los taxones pueden ser indicadores, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y si tú podrías proponer esto para programas de monitoreo posteriores, de restauraciones posteriores a incendios en matorrales, ¿no? Es decir, en realidad estos grupos nos funcionan como indicadores. ¿Y qué variables considerarías más determinantes? Son las propiedades del suelo, la vegetación, ¿qué es realmente lo que está determinando que se presenten estos grupos? Quizá esto ya lo podrías incluir en la discusión, pero esto viene pues de que en los antecedentes venga una fundamentación pues bastante sólido de la ecología de los artrópodos, ¿verdad? Para que se entienda qué es lo que están representando como indicadores posteriores a los incendios. Bueno, de mi parte es todo, muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por tus retroalimentaciones. Vamos a continuar, por favor, con la estudiante Lorena Fernanda Esquivel Reyes, quien va a presentar su trabajo titulado Efecto del déficit hídrico en la anatomía foliar de mimosa, bajo condiciones de invernadero. Adelante, por favor. Dejen proyecto, por favor. Bueno, voy a comenzar. Buenas tardes a todos. Soy Lorena Esquivel y les voy a presentar mi trabajo de maestría que se titula Efecto del déficit hídrico en la anatomía foliar de mimosa luisana, leguminosae, bajo condiciones de invernadero, bajo la dirección de mi docente directora de trabajo terminal, la doctora Susana Adriana Montaño Arias. Bueno, como todos ya sabemos, el cambio climático se refiere a alteraciones a largo plazo en los patrones climáticos globales. Sin embargo, estas alteraciones se han intensificado actualmente, ocasionando, entre algunas otras, escasez de precipitaciones, aumento de temperatura y disminución de humedad atmosférica del suelo, lo que desencadena periodos de sequía, la cual es una de las variables climáticas que más afecta a las especies vegetales, ya que provoca limitación en el abastecimiento de agua en sus tejidos, lo que conocemos como déficit hídrico, el cual
va a ocasionar una baja productividad, puede afectar el rendimiento o puede incluso hasta comprometer la supervivencia de las especies vegetales. Es aquí donde las plantas, y en respuesta a este déficit hídrico, modulan su morfología, su anatomía, fisiología y bioquímica, donde la hoja es uno de los órganos que mejor refleja estas modificaciones. Por lo tanto, su estudio nos permite reconocer estrategias, entre ellas se encuentran las anatómicas, que tienen estas especies vegetales para tolerar y afrontar las condiciones en su medio. Sin embargo, es importante destacar que estos estudios que permiten reconocer esas estrategias anatómicas se centran únicamente en aquellas especies con importancia económica, dejando de lado aquellas especies que también son vulnerables a la sequía, como por ejemplo las especies vegetales que habitan en zonas áridas y semiáridas, como lo son las leguminosas, ya que éstas se desarrollan en condiciones extremas que se han intensificado por los impactos del cambio climático, ya que se acumulan con mayor calentamiento en estas zonas, en estos ecosistemas áridos y semiáridos. De hecho, el panel intergubernamental del cambio climático menciona que en las zonas áridas y semiáridas puede haber aumentos de temperatura que van desde los 2 grados centígrados hasta los 4 grados centígrados. Por lo tanto, el riesgo en la adaptabilidad y supervivencia de las especies vegetales se ve comprometida. Dentro de las leguminosas destaca mimosa por ser uno de los géneros dominantes o codominantes en los ecosistemas áridos y semiáridos. En México destaca mimosa luisana, conocida también como uña de gato. Aquí un esquema muy general de ella, que es un arbusto o árbol que puede medir desde 1 metro hasta 4 metros de altura. Es endémica del Valle de Tehuacán, en Puebla, y brinda diversos servicios ecosistémicos. Lo podemos ver aquí reflejados en este esquema, representados aquí. Entre algunos de ellos destaca la utilidad como forraje y construcción de cercas para los pobladores locales, forma islas de recursos que mejoran la fertilidad del suelo, es una planta nodriza de un cactus columnar, también endémico del Valle de Tehuacán. Además tiene gran producción de semillas y cuenta con la capacidad para ampliar su distribución dentro del valle. Esta es una cualidad que nos permitiría promoverla para la migración asistida, es decir, una estrategia de adaptación climática basada en movimiento asistido dentro de esta distribución restringida que tiene mimosa luisana. Adicional a esto, pues no se sabe qué ocurre con los individuos jóvenes de esta especie, y la bibliografía menciona que los individuos jóvenes son aquellos los que son más susceptibles a la sequía. Aunado a esto, el IPCC menciona que los ambientes secos podrían ser aún más secos en los próximos años, por lo tanto es importante documentar cómo los individuos jóvenes de mimosa luisana podrían sobrevivir si el estrés hídrico por sequía es cada vez más prolongado. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar las modificaciones anatómicas en los foliolos de plantas jóvenes de mimosa luisana bajo déficit hídrico, con el propósito de identificar estrategias adaptativas ante el cambio climático y aportar elementos para su uso en programas y proyectos de restauración ambiental, así como promover su utilidad para la migración asistida. Adicional a esto, contamos con 2 objetivos específicos: describir la anatomía foliar de la especie en estudio y delimitar, analizar y evaluar las posibles variaciones anatómicas foliares ante condiciones de déficit hídrico. La pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuáles son los efectos del déficit hídrico en la anatomía foliar de plantas jóvenes de mimosa luisana? Y mi hipótesis es la siguiente: la anatomía de la hoja revela las condiciones ambientales en las que se distribuyen las especies vegetales, por lo que las plantas jóvenes de mimosa luisana sujetas a condición de déficit hídrico mostrarían características anatómicas foliares distintas a aquellas sin este tipo de estrés. Continuando con los métodos, este trabajo comienza en campo, dentro del Valle de Tehuacán, obteniendo semillas sanas de 8 individuos adultos de mimosa luisana, de las cuales 300 se sembraron y germinaron bajo condiciones controladas. Al mes de la germinación se dividieron en 2 lotes. Se escogieron 30 plantas con las mismas características que se sometieron a déficit hídrico originado por la suspensión de riego, y el otro lote también compuesto por otras 30 plantas sin déficit hídrico, que serían nuestras plantas control. Posterior a esto, se dejaron desarrollar y aclimatar las plantas jóvenes de mimosa luisana durante 2 meses para después realizar muestreos de los foliolos.
maduros cada mes, retirando 5 plantas por tratamiento y muestreo durante 6 meses, de agosto a enero, para posteriormente procesar estos foliolos en el Laboratorio de Biosistemática y Ecología de Leguminosas de la UAM Iztapalapa, incluyéndolos en parafina, cortándolos con ayuda de un microtomo y tiñéndolos con safranina verde rápido para poderlos observar y describir bajo microscopía óptica. Adicional a esto, algunos de los foliolos se utilizarán para histoquímica, para índice y densidad estomática, y se realizarán registros de mediciones de cada carácter anatómico foliar para obtener una matriz de datos que sustente la descripción anatómica y analizarlos con estadística. A continuación les presento los avances de resultados para este primero y segundo semestre, resumidos en esta tabla. Como pueden ver, en los recuadros de color verde se encuentra lo realizado, en los recuadros de color naranja lo que está en proceso, y en los recuadros en color azul lo que aún tengo pendiente y que es programado para este segundo semestre. La colecta y el trabajo en invernadero ya está realizado, tomó alrededor de unos 9 meses, la inclusión tomó alrededor de un mes, y ahorita me encuentro finalizando los cortes anatómicos, las tinciones, y ya comencé con la histoquímica. En esta primera figura les presento los primeros resultados de los cortes transversales de Mimosa luisana. Estos son cortes completos en sección transversal. En la figura 1A tenemos a los foliolos que representan los individuos sin estrés. En la figura B tenemos a los que representan a los individuos con estrés. Ya podemos diferenciar algunas características diferentes entre ambos tratamientos, por ejemplo, el grosor del foliolo, la cantidad de células que lo integran, el tamaño, por ejemplo, de las venas, que están representadas la venación primaria en los recuadros rojos, la venación secundaria en los círculos rojos, y por aquí un estoma señalado con una flecha amarilla. En esta segunda imagen les presento un acercamiento que nos permite observar y describir con más detalle estas características anatómicas. En la parte de arriba, las figuras 2A, B y C representan a los individuos sin estrés. Las figuras D, F y G representan a los individuos con estrés. Estas dos figuras, la C y la G, son bajo microscopía electrónica de barrido, que nos permite identificar algunos otros detalles que la microscopía óptica, por alguna razón y por el procesamiento del material, dejan pasar. Y señalado igual aquí la cutícula, la epidermis, tenemos parénquima, las venas, ya podemos observar algunos cristales, el tamaño de las venas, la forma de las venas. Lo que se pretende con esto también, después de la descripción, es tomar las medidas de cada una de estas características que van a sustentar con análisis estadísticos lo que se está observando y estas diferencias que ya podemos distinguir. Adicionalmente, pues los resultados esperados y la trascendencia científica y social de este proyecto, además de la descripción anatómica general, es también que es el primer estudio para el género que ha documentado las modificaciones en la anatomía de la hoja como consecuencia del déficit hídrico, contribuirá a definir las estrategias de adaptación al cambio climático de la especie para sobrevivir en ambientes secos y apoyará su uso potencial en la restauración ambiental, además de sumar razones para la conservación en beneficio de los pobladores locales. Aquí les presento mi cronograma, en rojo lo que está programado y lo que se está realizando para este segundo semestre. Algunas de las referencias citadas en estas diapositivas, y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la participación. Vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones, iniciando con la doctora Luz Adriana Pérez Solano. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lorena, por tu presentación, muy bien organizada, muy bien resumida. En la parte inicial de la presentación, considero que quizás podrías enfatizar un poco más el vacío de conocimiento específico que hay sobre la anatomía foliar en plantas jóvenes en particular. También quizás un poco el estado del arte sobre las respuestas anatómicas de las especies en zonas áridas o semiáridas y obviamente el género Mimosa, ¿no? Principalmente. También en cuanto a conceptos, diferenciar con claridad
entre adaptación evolutiva, aclimatación y respuesta plástica al estrés hídrico. Tu problema está bastante bien delimitado, identificado. Quizás valdría la pena también precisar aspectos, qué aspectos anatómicos se desconocen, por qué de este desconocimiento, y esto pues quizás podría ayudar a sustentar el uso de la especie en la restauración, ¿no? En la parte de la justificación, la relevancia ecológica pues está bastante bien sustentada, es una zona importante de endemismos, los servicios ecosistémicos, el potencial de restauración de la especie, etcétera. Solo faltaría pues que precises la importancia social y explicar cómo los resultados pueden traducirse en criterios concretos para reforestar o restaurar estas zonas. Bueno, igual en la parte de conceptos, estrategia de sobrevivencia es una expresión o algo que es muy amplio. Entonces, puede ser que los cambios anatómicos que se observen se interpreten como respuestas a déficit hídrico, pero que no demuestren por sí solos una mayor supervivencia o tolerancia, ¿no? Para que consideres esto. También revisar el uso de este concepto que usas de migración asistida, ya que esto pues requiere evidencia ecológica, climática y de riesgo que es mucho más amplia que lo que tú podrías obtener en un experimento en invernadero, ¿no? Bueno, también en la metodología, precisar un poco más cómo se eligieron los individuos, su ubicación, cuántas plantas sobrevivieron hasta el momento, obviamente los análisis estadísticos y finalmente la suspensión total del riego que planteas durante varios meses puede representar un estrés extremo que quizás no sea realista en las condiciones del sitio, ¿no? Solo para considerar esto en tu discusión. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la participación de la doctora Carla Marián Rodríguez Hernández. Adelante, por favor. Gracias por tu presentación, Lorena. También mis comentarios van más como a la descripción en la parte experimental. Quizá en el escrito vienen, pero en el resumen tal vez no se permite apreciar todo. Tal vez sería relevante ahí que nos expreses cómo mediste el contenido de, bueno, más bien cómo se cuantificaría el estrés hídrico, o tal vez por el contenido de humedad en el sustrato, el potencial hídrico en las plantas, que queda ahí bien explícito, ¿verdad? También mencionaste que las semillas provienen de 8 individuos. Ahí sería importante justificar o si se consideró algún posible efecto que esté asociado a la planta madre, no sé, que las semillas tengan como la misma respuesta porque provienen de pocos individuos, o tal vez se ocupa metodológicamente ya de esa forma, ¿verdad? Entonces, pues ahí que se puede especificar si lo que tú estás observando es como parte de las diferencias observadas debidas al déficit hídrico y no al crecimiento natural de las plantas. Solamente ahí precisarlo en los métodos, ¿no? Una justificación ahí explicando eso. Bueno, ya nos explicaste también que vas a realizar estas mediciones cuantitativas del grosor de los tejidos, el tamaño de los haces. Aquí sería también importante que precisaras cuáles van a ser los análisis estadísticos que van a sustentar estas diferencias que tú observes entre los individuos y cómo se interpreta esto desde el punto de vista fisiológico. Es decir, si está ya reportado en la literatura que hay una reducción en estas mediciones por la pérdida de agua, hay un criterio de comparación con el que tú puedas tener alguna referencia. Y también ahí a lo mejor ya en la discusión, hablar un poco si esto representa una respuesta adaptativa o representa variaciones en el desarrollo. Es decir, ahí tendrías que poner cómo puedes distinguir entre ambas posibilidades, ¿no? Es decir, cuáles son esos criterios que te permiten hacer la diferencia entre las plantas, ¿no? Muy bien. A ver,
por aquí tenía otra. Bueno, y también ya como una propuesta ahí ya de manejo, ¿consideras que las respuestas que tú observes en el invernadero serían similares a las que tú puedas observar en condiciones naturales? ¿Cuáles serían los principales limitaciones, ¿no? De que tú puedas extrapolar estos resultados? Y además, ya como una estrategia de conservación, pues, ¿cómo tú seleccionarías las plantas con las que en una estrategia a lo mejor son plantas mejor adaptadas? ¿Cuál sería esa evidencia adicional que tú recomendarías para la conservación del género? Es decir, ¿qué propondrías tú para seleccionar las semillas, ¿no? Ya quizá en esa parte más del programa de restauración. Es decir, todo lo que tú estás recopilando, ¿cómo te ayudaría a seleccionar individuos más adecuados para restaurar? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Buena tarde. Gracias. Buena tarde. Muchas gracias.